Bienvenidos a Brujas y algo más, este espacio pensado para hablar de nosotras. Hora tras hora, día tras día, entre el cielo y la tierra que quedan eternos vigías, como torrente que se despeña pasa la vida, y devolvedle a la flor su perfume después se marchita de las ondas que besan la playa, y que una tras otra, besándola expiran. Recoged los rumores, las quejas, y en planchas de bronce grabad su armonía. Tiempos que fueron llantos y risas, negros tormentos, dulces mentiras. Ay, ¿en dónde su rastro dejaron? ¿En dónde, alma mía? Y ella está considerada una de las autoras claves del siglo XIX. Fue quien le pudo devolver a la lengua gallega su lugar en las lenguas más cultas. Y ella fue una gran precursora para la poesía española y también del feminismo. En su obra se representan la ansiedad, la angustia frente a los pensamientos más extraños. Siendo a la vez de una desgarradora sensibilidad, ella, de una forma inigualable, nos muestra el paisaje gallego y lo refleja como de una naturaleza misteriosa y siempre rodeada de ese halo tan difícil de definir de melancolía y tristeza. Y no son pocos los que han dicho que ella era una persona infeliz y también en muchos aspectos desconfiada. Incluso su propio médico personal la llamaba dulcemente mi eterna enferma. Y de hecho, según ella misma, se le hacía difícil sostener una actitud más positiva frente a la vida. Y hoy aquí en nuestro canal, en nuestro espacio, Rosalía de Castro, nacida en un arrabal en Santiago de Compostela, hija natural de Teresa de Castro y un sacerdote, quien fuera bautizada como María Rosalía Rita. Y ella se liberó de ser ingresada a un hogar gracias a que la sirvienta de su madre, quien además era su madrina, se haría cargo de ella. Aunque también, y hasta los 8 años, ella estaría bajo la protección de su tía paterna hasta que los intensos rumores sobre su nacimiento fueron quedando un poco en el olvido. Y los biógrafos sitúan en esa desdichada infancia el origen de la negra sombra, expresión recurrente en su obra, que ella usaba para simbolizar ese pesimismo que la acompañaría toda su vida. Y no hay muchos datos sobre su etapa escolar. Cuando ella era una niña, lo que sí se sabe es que sus primeras lecciones de dibujo y música las recibiría en la Sociedad Económica de Amigos del país. Pero de todos modos se cree que gran parte de su aprendizaje debió ser autodidacta. Posteriormente ella se traslada a Madrid, donde conoce a su futuro esposo, Manuel Murguía, brillante periodista, pero también un hombre bastante acomplejado por su físico, al ser de muy baja estatura. Y de él se dice también que tenía un carácter irascible y que era marcadamente antisemita. Y así Rosalía de Castro publicaría su folleto de poesías titulado La Flor, que él reseñó con gran pasión en el periódico Liberia. Y a pesar de todo esto, incluso de ciertas estrecheces económicas que sufrió el matrimonio, Rosalía quería mucho a su marido, con quien tendría 6 hijos, pero ella nunca abandonó su carácter melancólico y cierto escepticismo frente al amor. Manuel fue un gran impulsor de la carrera literaria de Rosalía, haciendo posible la publicación de la que sería su obra más famosa, Cantares Gallegos. Y esta obra se convertiría así en la pieza clave del resurgimiento de la literatura gallega del siglo XIX. Pero lo cierto es que se llegó a decir que Rosalía escribió la obra gracias a que su marido la animó a hacerlo, y que gracias a él aquel poemario se convertiría en esa primera gran obra en gallego, una lengua que hasta ese momento solo se asociaba a las clases más bajas de la sociedad, la ignorancia y el atraso. Y luego Rosalía publica su primera obra narrativa, La hija del mar, una novela romántica que la escritora dedicaría a su marido. A ti, que eres la persona que más amo, dedico este libro, cariñoso recuerdo de algunos días de felicidad que como yo querrás recordar siempre. Y un tiempo después, y poco antes de morir, su madre le confesaría quién era su padre, y debido a esto ella escribe una colección de poemas en castellano titulados A mi madre. Y años más tarde, y un poco antes de encontrarse con Gustavo Adolfo Bécquer, ella escribe su famoso poemario y la novela El caballero de las botas azules. Y con el nombramiento de su marido como director del Archivo de Galicia, Rosalía ya no abandonaría jamás su Galicia natal. Y respecto de lo profesional serían unos años de calma, aunque no así en lo personal, cuando su hijo pequeño pierde la vida
algo que la autora plasmaría en su obra En las orillas del Sar. Y desde una proyección más social, Rosalía publica Folas Novas, obra que marcaría un nuevo giro literario para ella, quien en el prólogo escribía: lo que siempre me conmovió fue las innumerables cuitas de nuestras mujeres, amorosas criaturas, con propios y extraños, llenas de sentimiento, tan esforzadas de cuerpo como blandas de corazón, y también tan desdichadas que se dijeran nacidas solo para soportar cuántas fatigas pueden afligir a la parte más débil y sencilla de la humanidad. Y también esa veta patriótica y nostálgica de sus versos han hecho que su figura se haya identificado con el sentir del pueblo gallego, que con los años la convirtió en un símbolo. Sin embargo, los especialistas insisten que su obra tiene una profundidad existencial y metafísica que va mucho más allá de lo simplemente gallego, y una perfección técnica que supera a la poesía costumbrista. Y por otro lado, sus críticas a ciertas tradiciones gallegas, así como el machismo imperante en la época, publicadas en el Diario Imparcial, fueron objetos de una respuesta salida de tono, a lo que ella, sin movérsele un pelo, llegó a responder: yo por mi parte añadiré que soy vieja para recibir lecciones de un maestro de escuela y por lo tanto que me atengo a lo que mi decencia me dicta, que en esto es el mejor juez que pueda hablar. Y sus últimas palabras, antes de morir, ella se las dijo a su hija: abre la ventana, que quiero ver el mar. Y puesto que ella se encontraba en un sitio que era imposible verlo, sus palabras han pasado a la historia como el enigmático epitafio de una romántica mujer, para quien el mar siempre simbolizó la tentación de dejar este mundo. Y espero que este episodio de la mujer que se atrevió a hablar de feminismo en su propia lengua les haya gustado tanto como a mí. No te olvides que podés dejarme un comentario si querés sugerirme alguna protagonista. Muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos el domingo en Brujas y Algo Más.